Muy buenas a todos, mi nombre es Jerónimo Hidalgo y hoy en Divulgación Palante 2, referente al 2, porque creo que esto se sale de algo racional y se tiene que quedar en algo de la conspiración y más que una noticia plausible, porque lo hemos visto todos, pues ese tipo de historias que prácticamente no nos creemos porque entre otras no nos enteramos de una puta mierda. Así que vamos a analizar las noticias que nos traen las tendencias sociales como es normal cuando se reúnen los payasos justicieros y con un 45% de espectadores, aunque no la más vista de los debates bipartidistas, pero se marcaron el debate con un tiempo de 100 minutazos. Las otras fuerzas políticas no importan porque si no está Sumar o Podemos, las demás pues no existen. Así que aquí conclusiones que podemos observar según el canal de noticias, pues tenemos que según el medio afín al régimen que le favorezca, podemos ver cómo todos se hacen la misma pregunta que suena a retórica más que a propia duda. Como la primera, esta noticia que, referente al cara a cara nos dice los tuits de los representantes políticos y cómo los ven sus cómplices y entre otros todos aquellos que han pactado con estas fuerzas políticas. Pero cada uno que piense lo que quiera y que lea lo que pueda. Entre otras, esta que nos trae también el Heraldo, nos dice que son unas personas carentes de ningún respeto que entre puya y pato sacaron a relucir mierda que se tragan por llegar a gobernar, aunque para ello vendan a sus propios muertos. En estadísticas, como recoge este noticiero, pues ganaría Feijóo porque prácticamente pues no lo entiendo, porque si se trata de un debate de camorristas sobre el más débil, pues pareció que Núñez Feijóo era el más débil de los dos, aunque sí el que tenía más talante dentro de que se metía mucho al juego de este gran sátrapa. Pero bueno, eso en las reflexiones del final lo dejo para eh, analizarlo en más profundidad. El Mundo nos dice que Sánchez pierde los nervios en el debate con Feijóo y se niega a romper con Esquerra y Bildu, además de bajarle los humos al sátrapa por parte de Frijoles, que ya no sabía cómo hacerlo callar y se apuntó al y tú más. Esas cosillas que yo digo, si tú me tratas así, después de tantas historias, pues si yo soy esto, tú mucho más. Y así se pasaron casi prácticamente todo el debate. Pero como también nos dice Público, la otra forma de mirar las noticias que está en su temática de siempre, Feijóo embarra con mentira un debate mediocre y descoloca a Sánchez. Yo digo que no solo le saca de las casillas a Sánchez, que además le sacó secretillos que se quedaban atrás, como lo que piensa de sus socios con los que lleva 5 años gobernando y con los que ahora se supone que van a hacer algo. Pero antes, pues la verdad es que no. Recogiendo el hilo del sátrapa, podemos ver en esta misma noticia, que no te engañen, que siempre ha sido un perla de mucho cuidado y un ser de luz privilegiado no solo por el tema inmobiliario, sino también por su careto cincelado por los dioses, aunque a mí me recuerda mucho a Kartikeya en la cultura hindú. Espero haberlo dicho bien porque ya os digo que yo, pues la verdad es que para los nombres soy malísimo, pero si os digo que tiene que es una forma de pavo real, que es lo que le gusta a este gran sátrapa. Lucir sus colores porque otra historia no puede. Con lo que antes de meternos a fondo en la opinión que me generó el debate de ayer, déjeme que le informe de estas noticias ya que también son bastante curiosas. Como esta que nos trae la primera de nuestra amiga la fanega, la Pim Pam Punk, que es un que es muy animalista hasta que se les pasa a los animales por la boca,
porque no estaremos a favor del maltrato y la vejación a los animales, pero sí en lo que representa la cultura del toro, recortes, encierros, etc. Pero entre la PUN y su colega el robot Emilio están las tradiciones para escuchar a traidores de la misma cultura. Por increíble muchas veces que parezca, las personas jóvenes como que vienen a aportar algo y tienen una cultura milenaria, pues vemos esta historia del monje budista de 195 años, que sí es verdad cuánta sabiduría puede contener un cuerpo tan deteriorado y tan mayor. Y ya os digo que yo por mí muchas veces analizaría este tipo de personas que si es verdad que tiene esta santa edad, pues la verdad es que sería más digno de analizar que la mierda que nos dejaron ayer. Pero ya os digo que algo de lo que prácticamente se le faltó también hablar ayer es que si tienes hijos te libras de la oficina, en el trabajo híbrido gana un aliado inesperado. La nueva ley del trabajo, una forma de combatir el teletrabajo con el presencial, sin decir la forma en la que todos los sectores pueden barajar esta propuesta o esta posibilidad. Con lo que lo único que está claro que la nueva ley especifica que pueden solicitar la adaptación de su jornada a aquellos trabajadores con personas dependientes y a cargo que acrediten deberes de cuidado respecto a los hijos mayores de 12 años, el cónyuge o pareja de hecho familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de trabajador, así como otras personas dependientes cuando estas últimas convivan en el mismo domicilio y que no puedan valerse por sí mismas, no solo cuidado de la familia, sino también al de los hijos. Cosillas que os vuelvo a decir, son propuestas que están bastante bien y sobre todo en muchas de aquellas parejas que cambian su vida profesional por la maravillosa experiencia que da el ser padre, y de alguna manera si esto se llegara a conciliar, pues la verdad es que sería un avance más y más en estas putas leyes miserables de mierda que muchos nos intentan vender. Pero bueno, la siguiente noticia para ir pensando en algo positivo antes de ir a la cuestión de este análisis de hoy, el experimento que pondría a prueba la teoría de la relatividad por última vez, con la ponencia entre los físicos teóricos de cómo funciona, o por lo menos qué quiere decir un objeto que supere lo que es la teoría de la relatividad. Porque entre otras la teoría de la relatividad general sostiene que la gravedad en el resultado de la deformación del tejido espacio y el tiempo debido a la presencia de una masa. El tiempo que propone Einstein transcurre más despacio cerca de un objeto masivo que en el vacío del espacio, con lo que se reconoce como distorsión temporal y no aclara mucho más, porque entre otras la distorsión del tiempo existe en todas las teorías modernas de la gravedad, afirma además von Bobbin, me parece que se llama así este físico teórico. Sin embargo, la amplitud de la distorsión temporal cuando ralentiza o cuánto ralentiza el tiempo debido a la presencia de un objeto masivo. Si varía de la teoría o de otra en función ya a lo que cada uno entienda por la relatividad y cómo se maneja esta cuestión. Porque lo que dicen que no es lo mismo el espacio-tiempo, que se puede tardar de este punto a este punto pasando por la atracción de la gravedad de esta misma o de esta otra misma. Pero nadie sabe en función a la masa del objeto cuánto tiempo en relatividad se va a tardar debido a la deformación del tejido espacio-tiempo. Vamos, unas cosas que vuelvo a decir, que cada uno que lo analice como le salga el cipote, porque entre otras hay muchas cuestiones más que analizar y más esta increíble
de alguna manera, noticia que nos trae que en lucha incansable contra la sequía, el MIS se ha topado con una tecnología inesperada y son los pañales de bebé. Los hidrogeles que llevan este tipo de componentes de absorción, polímeros y geles elásticos como fórmula revolucionaria. Como estamos pasando las calamidades que nos trae el puto fuego valirio estacionario, este artículo de cuánto calor es demasiado para los humanos, que tiene cojones, nos dice que entra parte de lo que aguanta en sí mismo el ser humano y cómo a partir de los 40 grados ya se notan ciertos cambios corporales, pues ahí empezaría un punto objetivo a tener en cuenta, siendo los 50 grados un nivel crítico para ir pensándoselo y entre otras si te toca trabajar y demás. Pero ya os digo que aquí nos trae una apreciación que según también la fuerza física, la hidratación y otras cosas, pues se puede oscilar entre unos grados y otros grados, siendo los 50 un nivel crítico para, ya os digo, ir pensándoselo entre otras. Con lo que consejos para estar esta calamidad que estamos paseando estacionaria, la bebida que te ayudará a dormir bien en los días de calor, con consejos como determina de que el café y el té pueden ser mejores aliados en los días de calor debido a que actúan en el cuerpo para de alguna manera actúa el cuerpo para contratar esta fatiga de calor y empieza a subir los niveles de sudoripación y así de alguna manera se aclimatiza mejor a los grados que haya en el exterior, con lo que baja de alguna manera la sensación térmica. Aunque ya os digo que para mí el café es un té mismo o una especie a infusión, que es lo que se refiere, y muchas de estas hay para, entre otras, que ya hemos aconsejado combatir el calor. Pero si se trata de escoger una bebida antes de acostarse, la leche tibia resulta la opción más acertada porque se supone que contiene triptófano, me parece que era, produce serotonina y melatonina, dos de las hormonas que nos ayudan a facilitar el sueño. Entre otros, también otro tipo de consejos, las sopas frías, todo lo que tienes que saber de ellas y 11 recetas diferentes más allá del gazpacho y el samborejo. Miren las recetas que nos aconsejan porque entre otras son bastante, yo no la había probado, la verdad, la remolacha con yogur, por ejemplo, y aquí te dicen cómo elaborarla. El aguacate de manzana y manzana verde, igualmente, pimientos rojos asados y otros 11 consejos para este tipo de ayuda a combatir con el calor. También como último consejo para saber cómo comer, entre otras historias, el comer rápido para ganar tiempo como técnica desaconsejada por el estrés orgánico al que sometemos al mismo cuerpo, con lo que las mismas proteínas y todo ese tipo de absorciones linfáticas, entre otras, que hace la absorción del cuerpo, pues tanto en su estado de absorción como de depuración, haremos que este tipo de técnicas pues nos compliquen a la hora de, ya os digo, de tener un cuerpo pues menos pesado, menos historia, entre otras cosas. Así que volviendo un poco atrás, ya os digo, vamos a analizar el debate de ayer y lo que prácticamente pienso o he recogido de la primera impresión que me llevé como
como es en sí mismo que el sátrapa siempre está mandando a callar cuando le contradicen el panfleto sectario que nos intenta vender al conjunto de los españoles, entre otros como la motoreta o moto que va nuestra economía. También que parecía una tertulia entre amigos frente a frente y difamando al que no se puede defender, interrumpiéndose con ataques sobre la calidad del trabajo y las acciones que tienen Feijóo y Sánchez, entre otras con la deuda pública de Galicia y la deuda universal que nos vamos a comer todos. En general, la primera parte es tirar balones fuera y trapos sucios de los dos, porque entre otras ya digo que yo no me enteré de nada y absolutamente una puta mierda, porque recogiendo pues, las mierdas que se estaban diciendo en lo que sería las acciones como las propuestas que tienen en vivienda e hipotecas. Nos dicen que van a ampliar las cuotas y carencias de los pagos hasta un máximo de 7 años por Sánchez, sin decir el tipo de interés, entre otros pormenores de la propuesta. Viviendas protegidas que no se ven, pero se están haciendo, y Feijóo no dice nada y solo sabe decir que se tenía que haber hecho antes y que es parte del comportamiento natural, del síndrome postpandémico del sanchismo y todas estas mierdas que se quisieron decir. En pensiones, mentiras y falacias y cero datos, tanto en cómo mantenerlas y cómo y la revalorización de ellas según el IPC, con lo que de ahí tampoco saquemos nada en claro. En el bloque de políticas sociales, ataque a Vox y el número y el minuto de silencio sabiendo lo que mejor les da los resultados, vamos, sabiendo lo que mejor va a hacer cada uno, o por lo menos tiene en su forma de defendérselo, porque ya os digo que esto no entiendo yo el por qué atacar a una fuerza política que ni siquiera estaba. Pero esa temática, el atacar al que no está para echar balones fuera, y si no sabemos pues su posición real, pues mejor, y así no tenemos más que en los que se puedan defender, porque ya os digo, esto como todo, prácticamente y a pie de calle, nadie en su puto sano juicio se enteraría de las propuestas y de eso y de las falacias que se vertieron, porque ni los moderadores supieron estar a la altura, con lo que en este punto es como ver a Pericos y su torno con el cállate tú que yo sueno mejor, 3 veces al orden para los tertulianos por la temática de interrumpir para que desacredite tu exposición, porque sanchismo, Bildu y Vox. Así se tiraron todo el puto debate, ya os digo, cerca de 100 minutazos. Para educación, 50-50 con Feijóo, más logros académicos y un lo pago todo por Sánchez. En sanidad, una mirada para todos y seguimos con... Vamos, una mirada para todos, comiéndonos una mierda, y seguimos con las enfermedades huérfanas que nunca salen en propuestas de ley, no solo el ELA, el RE, la leucemia, el cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. También Ceuta y Melilla sin profesionales sanitarios. Pero vamos, en la temática del conjunto nacional, que siempre hace falta algunos demás, pero... A partir de este punto solo se podía escuchar las lamentables técnicas que hacen para hacer rédito del dolor, por ejemplo, el 11 de marzo, y ya el 11M, y véanse Terra Ignota, entre otros documentales, con escenificaciones de pactos como si uno al otro se quisieran de verdad, comer la polla entre varones de las formaciones, comparando dichos pactos con delitos de sangre y partidos democráticos con temas de maltrato, cosas que ya digo que para mí una cosa no es la otra, olvidándose de que los dos tienen que callar en este mismo puto tema,
y que no son nadie para dar ejemplo de honradez, ni hombría, ni humildad, ni por mucho que se tiren los tejos o por mucho que quieran pastar. Así que como les vino grande, porque es que les vino grande a los dos, tiraron de la bajeza moral e inhumana para sacar temas como los de Miguel Ángel Blanco o la familia que les pide, por decirlo bien dicho, que no hagan rédito político con el que te bote chapote, porque entre otras yo lo que pienso que son perros haciendo lo que mejor se les da. En el tema de delitos de malversación y sedición, para Feijóo derogarlo y modificarlo en su contenido y Sánchez en la suya. La mejor época de conciliación que vive el Estado español, y aún si me atacan con el sachismo y el que te vote y el que te vote chapote. Esa fue la única estrategia que tuvo para los delitos de malversación y sedición y este tipo de encuentros perturbadores. Aunque de aquí saco un extracto con el que prácticamente, si eres capaz de vender a tus muertos para un rédito político, es normal que todo el mundo piense cosas feas de tu imagen y legado. Aunque si te ataca todo el mundo, puede ser porque eres un patético trilero mentiroso compulsivo o un verdadero perro de mierda. Pero ahí ya os digo que el victimismo es lo que mejor se le da a este tipo de sátrapas de mierda. En general, y después de no haber visto nada, porque es que ya os digo, no he visto nada, ni he podido captar nada como ciudadano a pie y de calle, porque no me llegaron a demostrar nada, simplemente especulaban con datos que después vais con pruebas y ves que son putas falacias de mierda, con lo que seguían en la misma temática. El sanchismo suele tener más tiempo en el debate, entre otras por tener super glue o super voz de narcisista maquiavielo, y también porque el tipejo siniestro no dejaba de interrumpir para desacreditar a su oponente, lleve o no lleve la razón. Y ya os digo que en esto, y no por repetirme hasta la puta saciedad, porque esta gentuza siempre va a ser la misma, da igual lo que tú hagas por ellos, que ellos siempre van a intentar hacer lo que eso, y hasta ese detalle le contaba a tiempo a Cansado, que diga Rajoy, que coño, como se diga Feijóo, y cosas de estas que ya os digo que hacían que el felón pues se viera engrandecido a la altura de ese mismo narcisista de mierda que solemos estar comentando todos. Suele confundir con propuestas además populeras con las alianzas populeras, lo que viene siendo el PP y cosas del entorno, que tiene en su mismo gobierno de coalición llamado Sumar. O, como algunos decimos, aglutinar piojos para los rojos. Como, por ejemplo, la censura mediática para aquellos canales de noticias que no estén con el régimen y otras putas propuestas de esas que ya os digo que confundía propuestas populeras con ese tipo de alianzas populeras que es el PP, y que de alguna manera pues tiene en su mal llamada coalición, que ahora aglutina los 16 partidos esos de Sumar, que como yo os digo es aglutinar piojos para vendérselos a los rojos. Así que cambiando, reflexionar en toda la ponencia que esta gente, aunque lo oculte abiertamente, depende de vos como agua de mayo para un secarral, como con los colectivos machistas, misóginos, racistas, transfóbicos, antimonoteístas y en general todo lo que quieras proponer. Se lo pide y entre otras propuestas que te conteste Guillermo Ferrá, o por lo menos alguien que vive en Ferrá, porque este sátrapa de mierda lo único que hace es tirar balones fuera, y cuando le hacen cualquier tipo de propuesta para no tener que
pactar o haber pactos con todo esto que hemos dicho, con el machismo, con la misoginia, con el racismo, con la transfobia, con los antimonoteístas y en general, ya os digo, toda esta gente que quiera llegar a proponer algo. Como no quieres tener esa posibilidad de gobernar con la fuerza mayoritaria, con la historia, con los votos mayoritarios, pues en repetidas ocasiones le dijo de firmar un pacto, que si pin, que si pan, que si no sé qué. Vamos, en repetir elecciones hasta que salga el bipartidismo o el terrorismo otra vez. En otro espacio de Lasso nos decían que la transparencia absoluta, la honradez y en definitiva ser un político limpio. Según Sánchez, y ya os digo que entre otras había que hacer auditoría a la transparencia para las dos cúpulas, ya que se acusan de ellas y sabemos que son malas por esconder asuntos muy turbios. Porque otra cosa como puede ser que venga de la mano de Pegasus o de otras cosillas sin resolver, pues tengamos ese tipo de historias que ya os digo que en definitiva pues es la transparencia absoluta, la honradez y todas aquellas personas de bien. En el bloque de poder judicial por parte de la oposición, o sea, el poder el tema del bloque del Poder Judicial y la renovación y todas estas mierdas de las leyes, como bien dice, el bloque del Poder Judicial por parte de la oposición, porque el bloqueo del Poder Judicial por parte de la oposición, ya aún sabiendo quién es el dueño del Poder Judicial. Pero bueno, Correo y sus deficientes cuentas anuales que no cuadran. Usted no gobierna con la basura, usted coincide mucho con sus socios de gobierno, a ministro por sanidad, vamos, a ministro de sanidad por año y ningún cese en Podemos y todo en la temática esta de balones fuera y no saber qué hacer. Para el minuto de oro, ETA como banda armada no, pero sí en las instituciones. Pedro, sin embargo, el 23J nos jugamos 40 años de progreso. Esas fueron más o menos las opiniones personales, aunque ya os digo, yo pues muchas veces me quedo confundido porque no sé a quién polla le están hablando y menos con un montón de mierda y de falacias que se soltaron y que el que pues prácticamente no sea un acólito sectario de mierda, pues se creía cualquiera de las dos voces que estaban en su ponencia personal y opinión personal, aunque no sea la temática común en las redes, presunto voto seguro entre bipartidismo y personas que no pierden los papeles con mamarrachos, pues estaría el PP. Si los mensajes corporales denotan comportamientos psicopáticos o tendencias agresivas como las que tienen los de ojeras de panda, por decirlo más finamente, claramente a imagen social sin pensamiento crítico por comprobaciones de datos sobre falacias y otras cosas, pues claramente ha ganado Pedro I el Guapo. Porque ya os digo que yo ahí, pues la verdad es que lo vi mucho más activo a la hora de joderlo, a la hora de interrumpirlo y a la hora de intentar difamarlo, entre otras cuestiones. Acusando a la oposición como si fuera la presidencia, ya os digo, de pactos y juntas muy perturbadoras, difamando a Feijóo con los socios ultra mega y interrumpiendo constantemente para desacreditar y victimizarse por los eslóganes que le sacan y entre otras y pullitas, maltrato hacia la mujer y pactos con vos. A mi parecer, no solo se ha sabido encajar de la mejor manera, sino que además parecía que estaba en un juego de ring o los puñetazos metafóricos que le daba su agresor y dejando las acusaciones como presunciones y sacando el comodín de la lista más votada para reclamar el bipartidismo.
vamos, la bajeza y la prepotencia que se captaba de Pedro I, el carcelero o el camorrero, ha dejado ensimismados hasta los presentadores de la velada, denominados para ellos como moderadores y neutrales. Pero yo digo que yo, para mí, de moderadores, pues puede ser que sí, porque unas cosas sí y otras no. Y como neutrales, pues ya sabemos quiénes son los que intervenían. Con Vicente Vallés, con Cállese Sánchez y Ana Pastor con No moleste fijo al señor Sánchez. Ella, una fiel fan del sanchismo y lo que ha hecho por las mujeres, y el otro, no digo hoy nada, que los datos falsos cuelan en la neutralidad y así, pues que se peleen entre ellos y sabiendo y pudiendo, pues no me posiciono y así quedó este hombre. Mirando un análisis en otras cadenas como la imparcial Radio Televisión Española, respiraba un debate de sectarios acólitos paniaguados, siendo solo las féminas las que pusieron un punto al diálogo, puesto que los varones a la altura de imbéciles incrédulos por ver el movimiento del agua. En Al Rojo Vivo, porque me gusta la polaridad, casualmente se le escapa a Ferreras que el presidente es Feijóo y Ana Pastos haciendo de las suyas como infiltrada roja o la topo, aunque siendo tan femicharo como es, diría que es la topa. Así que cada uno ya os vuelvo a decir, miréis estas entrevistas y saquéis vuestras propias conclusiones, porque en general, y coincidiendo con algunas cadenas y tertulianos ya mencionados, Feijóo gana más fuera de un debate, dando un discurso electoral, está más cómodo de alguna manera y eso mismo se pudo captar ayer. Ya que en otras no sabe ni dónde tiene que mirar a la hora de dirigirse al que sea, al que se esté dirigiendo, y la bajeza que tienen para hacer rédito del dolor del pueblo, echándose en cara que unos promueven bulos y los otros los generan, siendo uno quien pacta con los delitos de sangre y el otro con los bulos del maltrato. Yo no digo que no sea que no haya maltrato per se, pero no se puede colectivizar en ciertas personas que ya os digo que nos desmarcamos porque no creemos que sea de hombre el ser un puto perturbado de mierda como el asqueroso infame que ha intentado matar a sus dos hijos en el Ebro, que dándome exactamente igual su procedencia, etnia o cualquier puta ideología que pueda tener, sé que es un ser despreciable de mierda porque no solo anteriormente mató a su compañera, sino que después intentó matar a su hijo. Y casos que ya os digo que se me cae el puto alma, como el infante o el niño, niña, que se han encontrado decapitados y después se supone de estar en alta más un mes o sepa Dios. Y ya os digo que eso es el tipo de conflictos ideológicos que promueven en la sociedad este tipo de hijos de puta asquerosos. Porque el asesinato, la violación de los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, entre otras cosas de lo peor de la raza humana, no se pueden generalizar en colectivos y menos cuando estos malnacidos los consideran tendencias estadísticas de los índices de criminalidad, porque más que números o datos tangibles son personas de las que se están hablando. Con lo que discurso viendo ya lo que es el final de esta distópica versión del cara a cara del debate este de mierda, llegando a su garita estos discursos en la garita de los partidos, con el primero al llegar a su garita en Génova a Feijóo, paseillo interminable hasta que nos suelta la primicia, seré presidente con mayoría, ya que
lo he conseguido poneros, se ha puesto tan nervioso que transpiraba malestar. Y eso es lo que de alguna manera se cree este hombre que ha generado a la parte de la población. Pero como bien dice muchos de ellos, lo que mucha gente de la calle, y no estos sinvergüenza, lo único que se quedó en claro por el resto de la población es que no nos enteremos de una puta mierda. El que vote al PSOE seguirá votando al PSOE. El incauto que esté entre izquierdas radicales y izquierdas más moderadas, pues volverá a su sanchismo de la misma vida. Y en el caso contrario, por aquello del bipartidismo, los que voten al PP seguirán votándolo, y los que no lo tengan claro o los que no lo tengan claro, pues saltarán a la extrema X. Porque ya os digo que no me he enterado yo de nada en general de lo que nos quisieran decir. Y nuestro duque de la Moncloa y el Poder Judicial, ya os digo que primero de España, les recuerda los pactos de Ultramega y cómo ha tenido que perder los papeles, aclarándole ciertas cosillas como sus pactos con los que no reconocen el machismo como animal maltratador de compañía. Así que, claudicando la fiesta de bucaque que tenía allí, en Ferrá, me parece que es, Falcon y a volar. En definitiva, para mí, y en la temática de los que vemos en los congresos, la temática que vemos en los congresos de las tentaciones, por decirlo así, el debate de los reproches, el debate de la ideología, sin pacto a nada ni datos sobre las propuestas, y en definitiva el debate Madre in Spain, porque es que es la patria, madre patria, lo que nos regala este tipo de representación política. Ya os digo, cosas que le hacen temblar el cerebro a más de uno, y estoy con el mismo pueblo. Los que iban a votar a un sitio se van a quedar, los que no, pues saltarán a las extremas oposiciones, y en definitiva ninguno se ha enterado de una puta mierda que querían hacer estos dos cabrones. Porque encima, menos mal que Feijóo dijo, ni pa' Dios, yo con uno tengo, porque entre otras nos querían hacer 6 ponencias de este calibre, y ya os digo que no habría cabeza alguna que pudiera contener tanta puta hipocresía, tanto despotismo y tanta forma de ser de hacer rédito del dolor del pueblo al que se supone que está ahí para defender. Pero bueno, para no hacerlo más largo, y menos más que tengo un poco de guión para coger todo lo que estuve después de 100 minutazos, todo lo que decía la cadena amiga, la otra y su puta madre. La verdad es que aún así no me he enterado de una puta mierda de lo que nos quieren proponer estas entusas. Algunos dicen que sí, que van a hacer ciertas cosas como reformar ciertas cuestiones, hacer ciertas mierdas, incrementar la de trabajo a través de este público, de la contratación pública y otras mierdas. Pero ya os digo que a día de hoy no me entero de una puta mierda, porque entre otras ni se sabe dónde se va a obtener dinero. Lo único que se sabe es que se va a coger del PIB, cuando el PIB se prevé en 2023 que va a subir un 0,01% o un 0,1%. Ahí divago un poco en los datos, pero ya os digo que dentro de esto no sé qué mierda nos quieren ofrecer, y todos aquellos que tengamos que votar algunos de estos partidos. Pero entre otras, ya os digo, tienen tantas y tantas anécdotas que cualquier medio de información que no sea de desinformación os dirán prácticamente lo mismo que yo estoy diciendo hoy. Así que para no hacerlo más cansino, llegar a los 100 minutos de debate ideológico y análisis personal sobre la gente de representación, un cordial saludo y cuídense mucho.